Sí. Bien, en esta ocasión vamos a ver dentro del estudio de enfermedades veremos los trastornos orgánicos. Dentro de los trastornos orgánicos, ¿no? La que siempre se produce y de mayor importancia son los trastornos mentales orgánicos. Estos surgen de una enfermedad estructural demostrable, es decir, cuando hay presencia de tumores, lesiones, algunas degeneraciones, ¿no? Estos trastornos que ocurren por disfunción cerebral, el cual se ocasiona por una enfermedad fuera del cerebro. Dentro de los trastornos orgánicos también pueden incluirse los trastornos del sueño, ¿no? Que se presenta con delirio, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos de tipo cognitivo. ¿Cuáles son los criterios médicos? ¿No? O sea, lo que ellos toman en consideración es si el trastorno cognitivo es generalizado o es específico, si el síndrome que está presentando es agudo o crónico, si la disfunción del cerebro es generalizada o focal, ¿no? Entonces, esos criterios es lo que maneja para clasificar si es un deterioro psicológico generalizado de tipo agudo o es un deterioro psicológico generalizado tipo crónico. Cuando es de tipo agudo se presenta el delirio. Acá hay un deterioro de conciencia lentamente, ¿no? La disfunción cerebral está generalizada. La causa principal se encuentra fuera del cerebro. Mientras que en el deterioro psicológico generalizado crónico ya estamos hablando de una demencia, una enfermedad mental prácticamente, ¿no? Acá ya se observa deterioro intelectual generalizado. La disfunción cerebral también es generalizada, ¿no? Y la causa primaria está dentro del cerebro. Bien. El deterioro psicológico puede ser específico, ¿no? Cuando es específico estamos refiriéndonos a un trastorno amnésico. Entonces acá hay un deterioro de una función específica. Puede perder la memoria, puede ¿no? alterarse el pensamiento, el afecto, etc. ¿no? Entonces, como es específico, las lesiones ya son focales, es decir, localizadas del cerebro. Estas también puede ser aguda y puede ser crónica. Hablemos un poco del delirium, ¿no? El delirium es un síndrome mental orgánico agudo. El síntoma principal es el deterioro de la conciencia, asociado a deterioro global de la función cognitiva. La mayoría de causas son ajenas al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, en el 30% en cuidados intensivos o medicina, cirugía, en esos servicios, ¿no? Se encuentra ese tipo de delirio. Cuando hay casos de quemaduras graves o presencia de SIDA, también hay presencia de delirio. Estrés por cirugía, dolor posoperatorio, ¿no? Por ejemplo, se operan, ¿no? Sale de sala, pasa unos minutos y comienzan a hablar incoherencias, ¿no? Entonces es un delirio agudo, es un síndrome mental orgánico agudo, ¿no? Producido por la anestesia, ¿no? O alguna medicación analgésica, algún tipo de infección, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede en el delirio? Va a ocurrir que la acetilcolina disminuye su actividad, ¿no? Entonces, con ellos trabaja pues la noradrenalina, serotonina y el glutamato, ¿no? La acetilcolina es la hormona responsable de mantenernos activo y equilibrado prácticamente, ¿no? Entonces,
Las neuronas están más delgadas, ¿no? Y las que tienen mayor resistencia a la neurotransmisión son las más susceptibles, ¿no? Entonces, fisiológicamente ocurre eso en el delirio. ¿Y cuáles serían las causas o la etiología? Tiene causas intracraneales, o sea, dentro del cráneo, ¿no? Presencia de epilepsia o un trauma cerebral, es decir, que si haya tenido accidente, infecciones, algunos tipos de neoplasias, algunos trastornos vasculares. Y extracraneales, o sea, fuera del cráneo, ¿no? El consumo de drogas o algunos tóxicos, ¿no? La disfunción endocrina, cuando hay falla en el funcionamiento hormonal, o los órganos no endocrinos. De repente hay problemas en el hígado, riñón, pulmón, sistema cardiovascular, enfermedades deficitarias, infecciones sistémicas, hay un desequilibrio electrolítico, estados posoperatorios, traumas, etc. Pero en este caso ya estamos hablando de casos más graves, ¿no? Hígado, riñones, cirrosis, riñón, insuficiencia renal, ¿no? Insuficiencia pulmonar, insuficiencia cardiovascular, enfermedades deficitarias, una anemia severa, ¿no? Infecciones sistémicas como una sepsis, desequilibrio electrolítico cuando ha habido mucha deshidratación severa, etc. Los trastornos mentales orgánicos se van a clasificar, digamos, que esta es la descripción. A nivel del sistema nervioso central puede haberse producido un trauma cráneoencefálico, es decir, un golpe en la cabeza debido a problemas de un accidente, ¿no? Aquí, ¿no? Las causas metabólicas pueden ser falla renal, producto de ese trauma, uremia, presencia de urea en sangre, ¿no? Las causas cardiopulmonares, si es que ha habido un infarto agudo, o causas sistémicas, de repente ha habido un abuso de sustancias, ¿no? Se drogaba, alcoholismo, etc. Entonces el daño va a ser a nivel de trauma encefálico. La presencia de convulsiones, esto también se produce pues a nivel sistema nervioso central, ¿no? Acá metabólicamente va a haber falla hepática, puede haber insuficiencia cardíaca, ¿no? O las causas sistémicas por abstinencia de algunas sustancias, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, las causas metabólicas, que se haya producido una hipoxia, es decir, poco oxígeno, o presencia de anemia o hipoglucemia. Entre las causas cardiopulmonares, si ha habido un caso de arritmia cardíaca, ¿no? En la sistémica, presencia de cáncer. En la enfermedad degenerativa, esto ya como causa principal, deficiencia de vitamina B, ¿no? O presencia de acidosis alcalina. De causa cardiopulmonar, una conmoción, ¿no? De repente se haya desmayado repentinamente. Dentro de la sistémica puede ser un posquirúrgico, una fractura o una sepsis. Ahora, en las infecciones meningoencefálicas, ¿no? Puede ser una causa que ha habido falla respiratoria, ¿no? Esa es la causa. Entonces, todas esas causas pueden producir este tipo de anormalidades que en su conjunto van a provocar también los trastornos mentales orgánicos, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que puede presentarse como delirio, ¿no? Esto puede tener un inicio rápido, fluctuante durante el día, es decir, la persona está tranquilo, lo que comúnmente los llamamos como bipolar, ¿no? Pero de manera expresa, de manera más agresiva. Se puede visualizar una alteración de conciencia, es decir, producir una obnubilación o coma, ¿no? O en la atención, disminuye la capacidad de dirigir, enfocar, mantener o cambiar la atención. Se puede producir una alteración global de la cognición, es decir, está alterada la percepción, el pensamiento, una memoria de fijación, ¿no? Y desorientación. Alteraciones psicomotoras, puede haber hipo
o hiperactividad. Alteraciones del ciclo vigilia del sueño, es decir, no va a poder dormir la persona. Alteraciones emocionales. Esto es una de las manifestaciones más características del delirio, que usualmente lo van a expresar con depresión o ansiedad, irritabilidad, euforia o apatía, ¿no? Con cualquiera de estas características, y fácilmente la persona cambia de actitud. De la ansiedad puede pasar a una apatía y así. La alteración de la conciencia con disminución de capacidad para concentrarse, ¿no? También puede estar presente. Puede haber cambios en las funciones cognitivas, ¿no? Es decir, la persona dice, yo antes me memorizaba todo, ¿no? Y finalmente pierde la memoria, está desorientado, o hay una alteración del lenguaje, ¿no? Se traba demasiado para hablar. O presencia de una alteración perceptiva que no explica mejor por la existencia de una demencia previa. La alteración se presenta en un corto periodo, puede presentarse en horas o días, y esto fluctúa. En un día pueden haber todos estos episodios, ¿no? Y eso se va a demostrar a través de la historia clínica, la exploración física o pruebas de laboratorio pertinentes. ¿Cómo diagnostica el médico, no? Entonces va a tener que diferenciar si ese delirio se produce por la presencia de una demencia, o solo es manía, o es depresión mayor, o tal vez un episodio psicótico único. Puede ser que solo una vez le pasó, ¿no? O presencia de esquizofrenia o trastorno conversivo, ¿no? Entonces tiene que diferenciar para su diagnóstico. Ahora, a nivel de laboratorio, va a ser necesario también que soliciten exámenes, ¿no? Exámenes rutinarios, normales, y también pruebas hepáticas, o sea, del hígado, del riñón, para ver cómo está, las pruebas hormonales, el electrocardiograma, ¿no? Es decir, el lentecimiento generalizado de la actividad que puede ocasionar hiperactividad, ¿no? Puede también solicitar tomografía axial computarizada, ¿no? Para saber si hay algún tumor cerebral, etcétera, etcétera. Todo depende de la clínica que el médico vaya evaluando. En el tratamiento, lo principal, ¿no? Toma en cuenta el manejo ambiental, es decir, la habitación debe estar silenciosa, no bulliciosa. La iluminación debe ser de manera adecuada, no tan intensa. Estar acompañados, ¿no? Sobre todo es el manejo familiar, no dejar a esa persona sola. Ahora, en cuanto al manejo farmacológico, pues para mantener tranquilo, el uso de benzodiazepinas, ¿no? O ansiolíticos. Y así va a tratar la enfermedad de base, por si hubiera alguna enfermedad que esté causando este problema, ¿no? En cuanto a los medicamentos, como pueden ver, la mayoría son psicotrópicos, ¿no? Pueden ser por cualquiera de las vías solicitadas, principalmente la vía oral. Eso lo decide el médico. Bien, jóvenes, hasta allí terminamos.